Bienvenidos a una ventana al futuro. Así fue como fue anunciado el proyecto del Mercado Escandón, en el cual no se realizó en su totalidad dicho proyecto, con un valor de 40 millones de pesos. Esos 40 millones de pesos no fueron el resultado final. Voy a decir también y brevemente que de acuerdo a un convenio de colaboración entre SEDECO y la Delegación Miguel Hidalgo, ¿sí?, que está plagado de irregularidades también, porque en ese convenio resultó que los compañeros locatarios no fuimos llamados y no fuimos requeridos ni tomados en cuenta. La segunda es que ya estamos en una auditoría llamada 8H, que se desprende en esa auditoría que también está plagada de irregularidades y se desprende de ella muchos vicios ocultos, y es lo que precisamente venimos a reclamar, que son las fianzas para que el mercado concluya su obra y sea restaurado como fue prometido por Víctor Hugo Romo y la SEDECO. Buenos días, primero que nada gracias por venir. Yo soy arquitecto y cuando entro a revisar todo esto me parece impresionante que hoy en día, estando en pleno siglo XXI, con una ciudad supuestamente democrática que responde a sus ciudadanos, nos encontremos con casos tan penosos como el del Mercado Escandón. Un mercado que en sus inicios tenía la intención de ser un mercado punta de lanza y de tecnología para hacer muestra para que después todos los mercados siguieran con esta inercia, ¿no? El mercado en el proyecto contaba con un CENDI, un Centro de Desarrollo Infantil que coloquialmente conocemos como Jardín de Niños, contaba con un gimnasio para la comunidad, un salón de usos múltiples, contaba con elementos de accesibilidad universal para que gente con discapacidades pudiera acceder a este mercado sin problema alguno, además de toda la parte de cuestiones ecológicas con captación de agua pluvial, unas celdas fotovoltaicas que iban a abastecer de energía al mercado y una planta de tratamientos para que todo lo que son aguas negras pudieran ser reutilizadas para el mercado. Ninguna de estas cosas se ha realizado hasta el día de hoy. El mercado solo cuenta con un remozamiento, el cual está plagado de irregularidades desde su inicio. Se da un contrato por un monto e inmediatamente se les aprueba una extensión de contrato por otro monto que ajusta a los 40 millones de pesos, el cual no tiene ningún sustento ni está especificado en ningún lado el por qué se hizo esa extensión de contrato. Otra parte es el incumplimiento, ya que se tenían 72 días naturales para realizar la obra, lo cual se excedió. Se comenzó a trabajar en enero de 2015 y se terminó casi 9 meses después. Todas estas irregularidades, además de la falta de apegarse la constructora al proyecto, es decir, todos los materiales con los que estaba especificado que se debía construir el mercado, no se llevó a cabo. No utilizaron los materiales requeridos, no tomaron el proyecto como punta de construcción y por tanto la empresa incurrió en un delito que se conoce como vicios ocultos, es decir, construir con cosas alternativas lo que ya estaba dicho cómo se construía. Todo esto ha generado que el día de hoy el mercado, a partir de, no solamente lo decimos los locatarios, sino también lo dice la auditoría 8H y es muy clara. Primero, se pagó el dinero antes de comenzar la obra, cosa que se incurre en un delito de inmediato. No se puede pagar una obra que no se ha ejecutado, al menos en el Distrito Federal, eso es un hecho ilegal. Número dos, la empresa incurrió en el delito, en el incumplimiento de tiempo, por lo que debería ser sancionada por el 0.02% por cada día que incumplió en la obra. Y por último, cuando se firma un contrato, se extienden 3 cheques por fianza
por la fianza, lo que da apertura a que se inicien los trabajos. Una fianza por vicios ocultos y 2 fianzas por incumplimientos. Cada fianza corresponde al 10% del monto total de la obra. Es decir, que estaba cubierto con un cheque certificado que se debía haber entregado a la delegación por 4 millones de pesos, más o menos, es el cheque de cada fianza. Son 3 fianzas, serían alrededor de 12 millones de pesos, los cuales hoy en día es lo que estamos pidiendo, que se cobren estos cheques para que se pueda hacer el proyecto real que requiere la comunidad en la colonia Escandón, que requieren los locatarios para que puedan ejercer su labor dignamente y que esto llegue al final. No esperamos un mercado como lo prometieron, pero sí mínimamente un mercado que funcione. Un mercado que funcione con un estacionamiento que se inauguró y el cual hasta la fecha no se ha podido abrir porque se inunda. Tenemos el temor de que las techumbres, como no se cambiaron en un próximo sismo, en este resultaron afectadas. Tenemos la incertidumbre y el miedo de que algún día se puedan caer esas techumbres y con gente adentro esto sería una tragedia. Tenemos problemas en la electricidad porque estaba en catálogo indicado que se tenía que cambiar la instalación eléctrica y las lámparas, cosa que nunca se hizo y cosa que hasta ahorita estamos padeciendo en el mercado porque constantemente tenemos fallos eléctricos que afectan a la maquinaria de los locatarios, al servicio real de los locatarios. Y por último, se hizo un drenaje nuevo que está totalmente mal hecho. Se clausuró una parte de donde corría el agua y hoy en día cuando llueve el mercado sufre inundaciones. Entonces, lo único que piden los locatarios es que dignamente puedan ejercer un trabajo y que se ejerza algo de lo que se les prometió. Entonces, las fianzas están ahí. Xóchitl Gálvez no ha hablado de ellas, no se ha manifestado con ellas, pero legalmente se debería. No solamente lo indicamos nosotros, es una cosa que existe en la auditoría, que en las copias que les dimos aparece como las recomendaciones que se cobren las fianzas y se indican los montos de cómo se le pagó el dinero a la empresa sin haber culminado los trabajos. Es decir, se terminó de pagar creo que fue en marzo de 2015 se le termina de pagar completamente la obra a la empresa y termina de manera irregular hasta 2016. Básicamente eso es lo que ocurre con el mercado y son todas las irregularidades, ¿no? Le paso el micrófono a la abogada para que nos dé un panorama legal sobre este asunto. Bien, buenos días. Agradecemos la invitación nuevamente de Cencos por esta apertura para manifestar, sobre todo en el orden de este movimiento de la Unión de Locatarios del Mercado Escandón, la serie de violación a una serie de derechos que han sido violados a través de esta mala función de la administración pública de la Delegación Miguel Hidalgo. Y fundamentalmente es un universo de derechos que han sido violentados, como el desarrollo económico, el trabajo digno que pudieran tener los locatarios de este mercado, la educación a través de unas instalaciones dignas en el CENDI, la parte del proyecto ecológico que se denomina el mercado del futuro, por ser un proyecto autosustentable y tener todas las características técnicas que ya mi compañero el arquitecto ha mencionado, la sustentabilidad, pero sobre todo que tengan la posibilidad los locatarios de visibilizar esta violación a través de la Delegación Miguel Hidalgo por el incumplimiento, por la omisión, por el hecho de que no han sido responsables como servidores públicos de reaccionar ante una situación que una administración anterior generó y que en esta administración, a través del pase de estafeta, ellos tenían que haber ejercido esas facultades para reclamar la fianza que, como el compañero arquitecto ha manifestado, hay suficientes elementos, inclusive esta auditoría 8H nos está siendo súper clara en el sentido de que al no haber sido atendida adecuadamente
la obra, al no haber generado en su momento todo y cada uno de los tiempos para cumplimentar la obra, como es el caso desde la realización de la obra en 72 días, el hecho de que no utilizaron los materiales adecuados, el hecho de que fueron afectados por 6 meses en el trabajo de estos locatarios, en las pérdidas económicas, el hecho de que aún continúan en este movimiento y que no existe por parte de la autoridad delegacional una respuesta a estas voces que quieren visibilizar la falta de responsabilidad de la delegada Xóchitl Gálvez. En el ánimo de poder llegar a un acuerdo, se exhorta a la autoridad delegacional a recibir a los locatarios en una mesa de trabajo y en su momento también a que ejecuten estas acciones que están fundamentadas en la auditoría 8H, que deben reaccionar en su momento y que cumplimenten la remodelación, la reconstrucción, y que efectivamente no es que no se espere que cumplan con el 100%, sí se espera que cumplan con el 100% de la remodelación a través de estos 2 años de que no han ejecutado en su momento el presupuesto que tenían en sus manos, pues mínimo con esta fianza poder restaurar las omisiones, los materiales que no utilizaron y todas las afectaciones que generaron a los locatarios del mercado Escandón. La ruta jurídica, ellos en este movimiento la iniciaron por una vía adecuada, que es la intervención de la Contraloría Interna, la intervención de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, y ha habido también una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes, bueno, en su momento también como que no han respondido y han estado paralizados para emitir una recomendación, pero finalmente la fundamental recomendación, que es la auditoría 8H, aquí existe, es el reclamo de parte del movimiento de locatarios para que se ejecute y se haga valer esa fianza en la administración de Xóchitl Gálvez. Quiero abundar un poquito en este sentido, porque las indagatorias ordenadas por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no han sido cumplidas, porque desde el 25 de septiembre del 2015 instruyó a la Contraloría, o al jefe de las Contralorías Generales, que aquí tengo su nombre, es el licenciado Martín Pedro Cruz Ortiz, para que concluyera, ¿sí?, estas indagatorias, porque se están incluyendo o se están afectando recursos federales. Estos recursos federales, sí, fueron bajados a través de la Hacienda para ser integrados al programa de mejoramiento de mercados públicos del Distrito Federal, ¿sí?, en el cual nosotros fuimos galardonados con ese premio, pero con ese premio que no resultó lo satisfactorio que hubiera sido para todos nosotros. Entonces, en ese sentido hay una serie de incumplimientos de las autoridades. También quiero abundar en la auditoría 8H que mencionamos, que la auditoría 8H tiene un resultado del 27 de abril del 2016, concluyó en ese año. Estamos desfasados más de un año y la ingeniero Xóchitl Gálvez ha sido omisa en ese sentido, y eso es muy grave. Esa situación que hemos padecido es muy grave. Se jacta de ser transparente y de dar rendición de cuentas, y aquí vemos que no ha hecho nada al respecto para el mercado Escandón. Tiene las fianzas en sus manos, les hemos integrado a ustedes, las fianzas están en Sofimex, ¿sí?, con todo y los intereses que dijo el ingeniero, el arquitecto Irving Soria, resultan más de 52 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? De un fraude.
y me atrevo a decir un fraude porque no hay otra palabra, no hay, es el hartazgo, ¿sí? En el país vivimos tanta corrupción, que ya estamos hartos de tanta corrupción en México. Todos los políticos en México son mentirosos, y aquí lo vemos. Víctor Hugo Romo y Xóchitl Gálvez se echan piedra, lodo y tamarindos, por no decir mierda, ya lo dije, y no resuelven esta situación. Estamos, ¿sí?, al punto de que la situación se debe resolver por las autoridades. Si ella no quiere resolver, estamos invocando a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal a que resuelvan ya la situación, porque también le hemos llegado a hacer llegar todas estas anomalías a la licenciada Patricia Mercado y no hemos encontrado respuesta tampoco de ella. Entonces, esta serie de situaciones nos llevan al hartazgo, ¿sí?, y al no confiar en las autoridades y no confiar en Xóchitl Gálvez, que está ya a punto de salir de la delegación Miguel Hidalgo. Yo nomás quería enmarcar esto de la auditoría 8H, que es muy penoso que no se haya actuado después de un año que ya tuvo el resultado, porque ella nos dijo que nos iba a informar, y después de esta fecha ya tenemos un año que ya sabía ella de esa auditoría 8H y no ha hecho nada. Entonces, para concluir, ¿sí?, aquí tenemos lo que nos prometieron, ¿sí?, el mercado del futuro, ¿sí?, y si alguno de ustedes gusta tener una visita guiada, este folletín fue entregado por Víctor Hugo Romo, que no fue concluido, este proyecto no fue concluido, ¿sí? Aquí está todo lo que explicó mi compañero Irving Soria, de los pisos, de los techos, del CENDI, ¿sí?, de la fachada que no quedó concluida. Entonces, estamos ante una situación muy crítica que exhibe a los funcionarios públicos y que exhibe su falta de atingencia para resolver los problemas. Pareciera que nosotros fuéramos los funcionarios públicos porque estamos resolviendo, les fuimos integrando todos sus expedientes, investigaciones a través de transparencia, cuando ellos, a través de la Comisión de Derechos Humanos, hubieran resuelto esto en 6 meses. Tenemos aquí también una denuncia para la Comisión de Derechos Humanos que no ha cumplido con su labor. Le dieron 5 meses para que resolviera este asunto desde el 2015. Entonces, las autoridades, la Comisión de Derechos Humanos, también ya acudimos a la Comisión de Corrupción, que es Héctor Yunes Landa, al licenciado Leonel Luna, que también está en la Comisión de la Asamblea Legislativa, que tiene todos estos documentos, todos estos documentos ya los tiene el licenciado Luna. Entonces esperamos respuesta y también solicitamos al licenciado Luna que llame a cuentas al licenciado Romo para que esto se resuelva, porque están implicados recursos federales, ¿sí?, que no fueron aplicados en su totalidad en el mercado Escandón. Tenemos más documentos. Está también que me parece muy penoso, que es la política de protección y fomento para los canales de abasto de la Ciudad de México, a donde dan por concluida la obra del mercado Escandón, con todo, ¿sí?, como si hubiera quedado como nos dicen aquí, y eso es falso, ¿sí? Entonces, les estoy dejando esa situación para que visiten el mercado y que vean que lo que prometieron no lo cumplieron. Ya mencionó mi compañero, el arquitecto Irving Soria, de todas las anomalías, ya dijo todas las anomalías jurídicas que hay, ¿sí? Ya podemos presumir que hay desvío de recursos y que estamos esperando que se cumpla con eso. Entonces, cualquier duda, fianzas, bitácora de obra, precios unitarios, proyecto ejecutivo, están a sus órdenes para que puedan consultarlo y para que vean que nos estamos basando en hechos reales, elementos jurídicos y elementos técnicos de tipo arquitectónico.